Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días en que reflexionamos la palabra del Señor y sobre todo ponemos las bases teológicas, es decir, cuáles eran las controversias, los motivos por los cuales después se escribe la Biblia dentro de esta comunidad. Es importante tener en cuenta estos elementos. Y luego desde aquí, ciertamente, en el pensamiento o repensamiento del cajal de la comunidad de la Iglesia, entonces va surgiendo esto que encontramos hoy, que queda por escrito. Siempre con una finalidad específica, que es la finalidad pedagógica de la palabra de Dios, la Biblia. Es decir, el Señor, a través de la reflexión de la comunidad, que luego es plasmada ciertamente por un autor sagrado, nosotros encontramos como resultado final estos libros. 27 en el Nuevo Testamento. Y desde aquí nosotros reflexionamos y procuramos entender cuál fue la motivación o la causa principal por la cual se escribieron estos libros. Ahora nosotros hablamos un poco sobre esta aceptación que tenemos hacia los gentiles. Nosotros hablamos de la aceptación que esta comunidad tenía y la apertura hacia los gentiles dentro de este camino y de esta reflexión de la comunidad. Cómo Jesús entonces se le presenta, tiene esa apertura a todas las personas, la universalidad diríamos en este sentido. La otra palabra que nosotros conocemos muy bien y utilizamos es el católico, ¿verdad? O sea, el catolicismo. Católico significa apertura, universalidad, dar la posibilidad de una reflexión con todos, ¿verdad? Eso significa ser católico. Y entonces, este tema de la aceptación de los gentiles es muy importante porque se le presenta a Jesús en su apertura hacia los otros pueblos, es decir, hacia las otras personas. Nosotros estábamos mirando según los evangelios sinópticos, cómo le presenta a un Jesús muy abierto. En cuanto a lo de San Juan, también hay cierta apertura, pero es en una forma diferente.
de lo que nos presenta esta apertura de Jesús hacia el pagano, hacia las personas que son de otro pueblo. Sobre todo San Juan cuando nos presentan a los samaritanos. Los samaritanos eran enemigos acérrimos, ¿verdad?, con los judíos, pero sin embargo en San Juan nosotros nos damos cuenta cómo Jesús es el que da el paso, se acerca, la samaritana. Y lo de Lucas nosotros ya sabemos evidentemente dentro del Evangelio sinóptico, el buen samaritano, por ejemplo. O sea, es una apertura, es el amor de Dios que quiere rescatar de nuevo y se pone a disposición de toda la humanidad, no solamente de un pequeño grupo que es justamente Israel, ¿verdad? La fuerza de Dios, el pueblo elegido significa eso. Miremos entonces cuando se encuentra justamente Jesús con la cananea en la región de Tiro. Nosotros nos encontramos en el capítulo 7, 24 al 30. Capítulo 7. Aquí también vemos las famosas controversias, como se encuentran bastante fuertes, desarrollados en los evangelios, especialmente en Marcos del capítulo 7, del versículo, decíamos, 24 al 30. Jesús partió, dice, de allí y fue a la región de Tiro. Fue a la región de Tiro, a la apertura, va un poco más al norte. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Aquí, de cierta manera, encontramos dos elementos. Está lo de que nosotros somos el pueblo elegido. Entonces Jesús dice, yo vengo principalmente para las ovejas de Israel. Es decir, la conversión de este pueblo que Dios ha elegido. Primero tenemos que comenzar nosotros, dice, ¿verdad? Pero después al mismo tiempo dice que no quería que nadie supiera, justamente por eso. Por decir, primero vamos a comenzar por casa. Pero al mismo tiempo es un Jesús el que va hacia Tiro, va hacia otra región. Y es ahí donde se le presenta a esta mujer cananea. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer que era pagana, ¿se dan cuenta? Una mujer pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija un demonio. Jesús le respondió, y escuchen bien lo que dice, deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Deja primero que se sacien los hijos. Aquí se está refiriendo directamente a un llamado a la conversión primero al pueblo elegido. Es como que Jesús dice, yo vine primero para el pueblo elegido. Yo soy judío, tenemos que entender cuál es el plan de salvación, qué es lo que Dios quiere de vos, pueblo de Israel, Israel, fuerza de Dios. Entonces vamos a comenzar contigo. Es una forma, tal vez algunos piensan como de menosprecio, ¿verdad? Que no quiere que un pagano, que una pagana se le acerque a Jesús, como que Jesús, como que le deja de lado. No, aquí lo único que se está queriendo acentuar es, desde una reflexión profunda de esa comunidad judeo-cristiana, están diciendo, bueno, nosotros somos judíos, nosotros somos el pueblo elegido, pero primero tenemos que comenzar nosotros. El evangelio no es simplemente para venir y decir, Dios nos quiere a todos, yo vine aquí para salvarles y que vengan los que quieran simplemente. No, es un llamado a la conversión directamente a este pueblo que tiene una responsabilidad grande. Eso es lo que la comunidad judeo-cristiana está presentando a la comunidad ad extra, que sería entonces el judaísmo como tal. Pero ella dice, le respondió, o sea, esta pagana, es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Es decir, aunque sea esa migaja, dame, Señor, aunque sea una migaja. No seas tacaño, podemos decir, aunque sea esa migaja de la gracia. Yo sé que viniste para tu pueblo. ¿Se dan cuenta entonces cómo se está acentuando? Aquí el mensaje va directamente para el pueblo de Israel. El pueblo de los judíos, o sea, el judaísmo es el que tiene que entender que en Jesús se está cumpliendo toda la promesa del Antiguo Testamento. Entonces, primero tenemos que ser nosotros. Entonces Jesús le dijo, a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Entonces,
Este aspecto es muy importante en este encuentro con la mujer cananea. Ahora, en Marcos, en el capítulo 15, 22, 24, está constituido la famosa logion de una tradición aislada. Es decir, esto nosotros traemos de un grupo diferente que piensa, o sea, que ya se está abriendo mucho más al aspecto de la catolicidad, al aspecto universal. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. El Papa hizo una pequeña pausa a sus vacaciones para recordar con esta misa el 7º aniversario de su visita a Lampedusa, en el sur de Italia. Allí llegan cada año miles de migrantes que escapan de la violencia, la guerra y la trata. Francisco alzó de nuevo la voz contra la cultura de la indiferencia. Io ricordo quel giorno 7 anni fa, proprio al sud dell'Europa, in quell'isola. Alcuni mi raccontavano le proprie storie, quanto avevano sofferto per arrivare lì. Recordó con lástima que un refugiado le contó su periplo, pero su traductor le daba una versión destilada de la tragedia. Questo succede oggi con la Libia. Ci danno una versione destillata, guerra, sì, è brutta, no? Sappiamo, ma voi non immaginate l'inferno che si vive lì, nei quei lager di detenzione. E questa gente soltanto veniva con una speranza, incrociare il mare. En su homilía ante un pequeño grupo de empleados de la sección de migrantes y refugiados del Vaticano, el Papa recordó que el encuentro con el otro es también un encuentro con Jesús. Precisamente invitó a leer con atención esa frase de Jesús para hacer un examen de conciencia ante el drama que viven millones de migrantes que escapan de la violencia en todo el mundo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor.
te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Oh Jesús, qué bueno eres, qué grande es tu amor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor. gracias. Mi corazón te alaba, generoso Dios, Padre bueno. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yaran y el Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre esta catolicidad, esta apertura de Jesús para con los pueblos paganos. Decíamos que este logion o esta narración que encontramos de la mujer cananea es una tradición un poco aislada, digamos. ¿Pero en qué sentido es aislada? Porque notamos que al comienzo la comunidad judeo-cristiana estaba muy encerrada también. O sea, estaba muy preocupada. Ellos entendían el Antiguo Testamento y decían, bueno, aquí Jesús
Dios mismo se encarna, viene ¿para qué? Para que nosotros, el pueblo elegido, nos convirtamos. O sea que Dios cumple sus promesas ¿con quién? Con el pueblo de Abraham. Es decir, el chip gira todavía en torno al pueblo. Casi es sectario todavía. Sin embargo, poco a poco se vuelve católico, es decir, se vuelve universal. Pero esta entonces, por eso decimos que es una narración un poco aislada, que se mete aquí dentro de esta gran narración del Evangelio de San Marcos. Miremos un poco lo que tenemos también nosotros en Mateo. Es interesante también, Mateo 15, cómo se nos presenta este mismo pasaje. El 15 que va del 22 al 24 sobre la mujer cananea. 25 al 24. Dice, Jesús se retiró hacia el país de Tiro de nuevo y de Sidón. Entonces una mujer cananea que salió de aquella región comenzó a gritar, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada de un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces está mucho mejor explicitado lo que acabamos de reflexionar nosotros. O sea, el chip, la mentalidad del pueblo judío en ese momento es aquello de ser enviado a Israel, al pueblo de Israel. Por eso le está diciendo, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Esto es mucho más fuerte, ¿eh? Mateo verdaderamente está escribiendo también a los judíos, ¿verdad? Entonces los judíos que entienden muy bien cuál es la misión de Jesús, cuál es el cumplimiento también que se tiene que dar en la persona de Jesús, que proviene directamente del Antiguo Testamento, porque hay cosas por ahí en el Antiguo Testamento. Y entonces ella le respondió, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Entonces, aquí no insistimos tanto en realidad en el milagro, porque algunas veces la gente mira aquí y mira, Jesús le salvó, expulsó el demonio. Ciertamente este es un género literario muy importante, el género literario de los milagros. Pero detrás de los milagros hay otra explicación que es más importante, que es esta que nosotros estamos reflexionando, ¿verdad? Que es entonces el paso continuo que está dando la comunidad cristiana, la comunidad judeo-cristiana, entendiendo de que esta comunidad tiene que ser católica, es decir, tiene que ser abierta a todos. O sea que el Señor no viene simplemente para el pueblo de Israel. O Jesús, Dios, no se encarna simplemente para los que ya están sanos, como dice, ¿verdad? Sino que son los enfermos los que necesitan. Son los pecadores, son aquellos que no conocen a Dios, que están necesitando de esa evangelización, de ese acercarse a Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta este elemento, queridos hermanos. Aquí no es cuestión del puritanismo, ¿verdad? Yo soy puro, no he cometido esto, no he cometido aquello. Jesús va mucho más allá. Nos hace reconocer y quiere que nosotros entremos dentro de nosotros mismos y que veamos nuestro camino. ¿Cómo estamos haciendo? Porque quiere que reconozcamos en todo caso nuestras limitaciones y nuestros errores, aquello que nosotros tenemos en el día a día de nuestra vida, pero ahora tenemos que dar este paso. Tenemos que dar ese paso. Y desde ahí entonces poder conversar con el Señor, como hace esta mujer, que inteligentemente sigue insistiendo. Y como se adhiere, cree en el Señor, por eso termina diciendo, ¿verdad? Qué grande es tu fe, le dice mujer. Qué grande es tu fe, que se cumpla según tu deseo. Es el encontrar en Jesús al Mesías, es encontrar en Jesús, ¿verdad? En su persona, al Salvador, a Dios mismo. Entonces por eso esta fe tan abierta y por eso esta insistencia también de esta mujer cananea. Entonces aquí esta narración
se presenta a un Jesús que va recorriendo el camino, que va también, y una apertura hacia los paganos, porque se va hacia Tiro y Sidón, se va hacia tierras paganas. Esto, según Mateo 10:5, había sido prohibido para los discípulos. Mateo 10:5. Esto fue prohibido y sin embargo Jesús ahora es el que va hacia esas regiones. ¿Qué dice? A estos 12, dice Jesús, los envió con las siguientes instrucciones. Escuchen bien las instrucciones que Jesús le da. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esto es lo que les dice en el versículo 5 y en el versículo 6 del capítulo 10. Entonces uno dice, ¿y cómo es esto? Y uno puede preguntarse, ¿solamente vamos a ser sectarios? ¿Vamos a quedar como una secta, ñandecueté, de acuerdo a nuestros intereses? Nosotros vamos a estar mirando nuestro propio ombligo. Y sin embargo no es así, ¿verdad? Porque con esto lo que se está queriendo reforzar, ¿qué es? Lo que se está queriendo reforzar dentro del mensaje teológico que nos transmite la palabra de Dios es que primero tenemos que comenzar por casa. Eso es lo importante. No es que no tenemos que ir a ayudar justamente a las personas que se han alejado de Dios, porque estos serían los paganos. Los que están paganos son los que están después del territorio, después de los límites, fuera de nuestro límite. Sería como el límite. ¿Cuál es el límite que pertenece a nuestra nación? Entonces lo que está allá del río Apa, lo que está allá del río Paraná, lo que está allá del río Pilcomayo, etcétera, etcétera. Entonces estos son los límites. Eso para nosotros sería entonces el extranjero, ¿verdad? O sea, en el término aquí extra límite, pagano, que se decía, es la palabra pagano. Y entonces nos está diciendo que aquí lo importante, cuando subraya no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, está diciendo ustedes primero tienen que convertirse. Pena pelleja ponana. Y desde ahí entonces vamos a poder dar el paso hacia los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañ Nuevo Testamento. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo sabemos muy bien que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen. Hieren a las personas de quienes estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado.
porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos.
escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Queridos amigos, seguimos con Yandeyaran y Nuevo Testamento. Entonces, hablábamos que se le presenta a un Jesús en el capítulo, sobre todo de Mateo, capítulo 15, que ya va hacia las regiones paganas. Sin embargo, decíamos que anteriormente Él les había enviado a sus discípulos y les prohíbe y le dice, no vayan a esos lugares, ¿verdad? A las regiones paganas, ni entren en ninguna de las ciudades de los samaritanos. Pero se acentúa, decíamos, vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel quería decir ese pueblo elegido, la fuerza de Dios. Es desde aquí, en todo caso, que tiene que comenzar a abrirse el evangelio y la construcción del reino de Dios. Pero primero vamos a comenzar nosotros. Primero nosotros tenemos que estar bien. Primero el equipo, primero el plantel tiene que estar bien. Cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros nos entendemos, desde ahí podemos abrirnos a los demás. Bueno, vamos a seguir mirando. La mujer es, según Marcos 7:26, es una griega. Esta es otra entonces. Es una griega, es decir, es una pagana. Se refleja aquí cuando Marcos y Mateo, sobre todo, nos hablan de esto. En este caso, Mateo 15:22, dice de que ella era cananea. La antigua y breve oposición entre Israel y Canaán. ¿Será que aquí había entonces algo que quería traslucir o enseñarnos? Porque había una cierta rivalidad, ¿verdad?, entre los cananeos y Israel también, ¿verdad? El pueblo de Israel, porque está asentado justamente dentro de la tierra de Canaán. A las súplicas de la mujer responde primero Jesús. No he sido enviado, ¿verdad?, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo vengo primero para los de Israel, primero el pueblo elegido. Aquí nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Desde aquí nosotros tenemos que comenzar entonces a abrirnos a esta gracia de Dios. Y por eso, con imagen del Antiguo Testamento se describe a Israel como el rebaño. Israel es el rebaño. Pero Jesús no puede negarse a la fe. Por eso le estaba diciendo, la enseñanza realmente no es simplemente tomarlo así al pie de la letra y decir, no, yo no fui enviado para los paganos, yo no fui enviado para esto o aquello, sino que la acentuación quiere decir que está sobre la conversión primero del pueblo elegido. Cada uno tiene que comenzar primero por casa. Vaya, de la ñaceta queremos evangelizar, queremos ser ejemplo, testimonio. Y en nuestra casa es un desastre, ¿verdad? Eso es lo que te está diciendo. Primero comienza por tu casa, limpia primero tu casa, limpia primero tu corazón. Cuando vamos a dar testimonio, cuando vamos a dar consejos a los demás, primero comenzarlo a vivir vos. Porque ese testimonio de tu vida va a hablar mucho, mucho más fuerte
que simplemente algunos lindos consejos que podés ir a dar a otras personas, pero que después saben que vos nos estás viviendo esos lindos consejos que estás dando. Esos lindos consejos que estás dando. Entonces, por eso le está diciendo, con esta imagen se describe como un rebaño, pero que después, al final de cuentas, cuando Jesús le hace este milagro a esta mujer cananea, nos da a entender que lo elemental y fundamental siempre será la fe. El adherirse a Jesús entonces, porque cree totalmente y dice, Señor, pero por favor, por lo menos esa migaja, sabe que el Señor entonces puede hacer algo por ella. Así podemos decir que estamos entrando en otra temática, ¿verdad? De lo que es simplemente la conversión primero de nosotros, el ser responsables como pueblo elegido por Dios, que nos ha dado todo y que nos llama para que podamos ir sembrando ese reino de Dios dentro de nuestra comunidad. Koangatu o mañana otro elemento. Ahora mira el elemento de la fe, o sea, de esa adhesión total hacia el Señor. Según Mateo, el servicio de Jesús se ordena total y únicamente a Israel. Cuando dice, no fui enviado, sino que a las ovejas perdidas de Israel. Y aquí deja primero que se sacien los hijos. En la época de la composición de este evangelio, hacía ya mucho tiempo que la misión, desbordando los límites de Israel, había pasado a los paganos. ¿Por qué entonces ahora se dice y se insiste? Deja, dice, primero que se sacien los hijos. Deja primero que se sacien los hijos. Porque en el contexto histórico, cuando se está escribiendo este evangelio, los discípulos ya hacía mucho tiempo que ya fueron hacia los paganos. Recuerden que el mismo Pablo, imagínense, él enseguida comienza ya y se dedica sobre todo a los griegos, ¿verdad? Todas estas cartas que tenemos dirigidas a los cristianos de Grecia, a los griegos. Es decir, él se abrió enseguida, incluso predicando primero en las sinagogas a los judíos que estaban en tierras paganas. Pero después incluso ahí se le cierran al mensaje de salvación a Pablo. Y entonces Pablo, desde ese momento, él mismo, Hechos de los Apóstoles, nos cuenta y nos narra. Dice, ya que ustedes han rechazado, entonces nosotros ahora nos vamos a abrir a aquellos que están abiertos a la gracia de Dios. Es decir, a esa fe profunda de esta persona que quieren adherirse a la propuesta del Salvador, a la propuesta de Dios, a este cumplimiento de todas las promesas de Dios. Por lo tanto, ya hacía mucho tiempo que ellos habían salido. Y entonces, ¿cuál va a ser la teología? Y volvemos a lo mismo que ya dijimos anteriormente en los bloques anteriores. Aquí la idea central dentro de la formación, la educación pedagógica, bíblica, en este libro por lo menos, el autor sagrado nos quiere decir, vamos también al pueblo judío. Ustedes son los primeros elegidos por Dios. Dios vino principalmente para ustedes, para que entiendan que en la persona de Jesús se cumple se cumplen todas las promesas que Él había hecho en el Antiguo Testamento. Pero como el pueblo judío estaba encerrado, no quería saber nada, le dice, mira, nosotros estamos saliendo a los paganos, pero recuerden que la misión principal de Jesús, el objetivo principal de esta encarnación siempre ha sido que el pueblo de Dios, que caminaba, como dice Isaías, en tinieblas, ahora vea esta gran luz con la llegada del Mesías. Y desde aquí entonces nosotros primeros comencemos. Ahora, si vamos a mirar el Evangelio de Lucas, él ha renunciado del todo a este aspecto. Pero díganme por qué Lucas ha renunciado esto de decir que primero tengo que ir a las ovejas perdidas de Israel. Porque justamente Lucas es discípulo de Pablo y Pablo es el apóstol de la universalidad, de la catolicidad. Pablo es el que se abre al mundo pagano. Pablo entonces directamente dice, bueno, ya que ustedes no escuchan, ya que ustedes no quieren saber nada, entonces dice nosotros nos vamos a abrir ahora a los paganos. Porque el evangelio no puede quedar encerrado simplemente para un grupo, para una secta, sino que debe ser católico, es decir, tiene que ser universal, se tiene que abrir a todos. Volvemos enseguida con más ñande Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. He tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté, pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo comprender que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Y aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir. Para seguir. He tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté, pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo comprender que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios.
sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Aún en medio de mis dudas, tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando. Debo seguir adorando. Voy a seguir adorando. Aún en medio del desierto, tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Y aún en medio de mis dudas, tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando, decíamos desde Lucas, que ha renunciado del todo a esta perícopa de la mujer cananea, sobre todo diciendo que yo he sido enviado principalmente y primeramente y solamente, nos dice Mateo, ¿verdad? Que es mucho más duro, solamente al pueblo, dice, elegido, al pueblo de Israel, para que se convierta, ¿verdad? Lucas directamente elimina esto, él no tiene este pasaje, porque ya no respondía a la mentalidad de los lectores griegos. Recuerden que Lucas tiene una influencia griega, a qué se destinaba este evangelio. Entonces hasta sería un poco, diríamos nosotros, un poco ofensivo, ¿verdad? Porque imagínense, en la otra narración incluso aparece como una mujer griega, cambia el nombre. En el otro aparece como una mujer cananea. Y Lucas directamente elimina esto, porque él dice, bueno, Jesús viene ya para la universalidad. Él ya no se hace problema, ya no se cuestiona. A pesar de que también no es que Mateo o Marcos, dijimos ya hace rato, no es que están queriendo insistir simplemente en el aspecto de ir a predicar a los paganos, sino que aquí es al revés, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a ir a predicar a los paganos, pero lo que se acentúa es, conviértanse ustedes primero, los del pueblo de Israel. Dios siempre había hecho la alianza con ustedes, Antiguo Testamento, con Abraham. Comenzamos esta alianza que ahora se está cumpliendo y por lo tanto, dense cuenta que Dios ya ha venido, que Dios está entre nosotros, que Dios nos ha ofrecido esta salvación, pero que ustedes, y por eso se acentúa, ustedes no están queriendo aceptarlo. Todo este trayecto de Jesús, toda esta predicación hecha por Jesús no es aceptada entonces por este pueblo judío. Y entonces por eso es que el evangelista subraya y dice, mira que Jesús vino principalmente y solamente para ustedes. Y al final de cuentas son ustedes los que nos están convirtiendo y no están creyendo en la buena noticia que el Señor les da por medio de Jesús. También en su comportamiento con los samaritanos, sobrepasa Jesús las fronteras de Israel. Otro elemento, porque los samaritanos sabemos que eran requete enemigos, ¿verdad?, con los judíos. Tenemos muchos ejemplos en este sentido, tanto en San Juan, en Lucas, como los samaritanos llevan la delantera al final sobre los judíos. Es el samaritano el que viene a agradecer después de ser curado de su lepra. Es el samaritano el que después le va a ayudar a ese judío que se está muriendo, ¿verdad? Es la mujer samaritana que después entiende, comprende, llama, se deja convertir. Son los samaritanos a quien ella anuncia. Y no solamente dice, primero le anuncia, pero después ellos dicen, no, nosotros, no hace falta que nos diga más nada, nosotros ya lo hemos visto y hemos experimentado. En fin, la figura del samaritano es interesante, ¿verdad? Es decir, Jesús pasa estos límites, estas fronteras. Después de la conquista del Reino del Norte en el 721, recordemos esto, antes de Cristo, se instalaron en Samaria tropas de ocupación y un número considerable de gente extranjera.
gente extranjera que vinieron aquí, que destruyeron prácticamente toda Samaria. Samaria desaparece como capital del reino del norte. El reino del norte desaparece con esa invasión de los asirios. Ahora, los judíos de la región perdieron la pureza tanto de sangre como de fe. Dos elementos que tenemos que tener en consideración. Estamos en el 721 a.C. Es cuando Samaria cae en manos, ¿verdad?, de Asiria. Y Asiria, que era tan cruel, los destruye. Deja soldados de ocupación. A los varones normalmente los llevaba todos al exilio. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Y encontramos entonces ya la pérdida de todo lo que significa la pureza, tanto de sangre como de fe también. Miramos un poco el segundo libro de los Reyes en el capítulo 17. Miren ahí, capítulo 17, segundo de los Reyes, capítulo 17, del 24 al 33. Justamente dice lo siguiente: el rey de Asiria, hizo venir gente de Babilonia, de Cut, de Abá, de Hamat, de Sefarvaim, y la estableció en las ciudades de Samaria. Las estableció en las ciudades de Samaria. Estamos segunda Reyes, capítulo 17, del 24 en adelante. Esto es lo que acabamos de decir. Esta era la política de Asiria. Cuando invadían algo y cuando ellos querían dominar, ¿qué es lo que hacen? Agarran a todos los varones, los llevan a los prisioneros de guerra, y principalmente a los varones, los dejan a las mujeres. ¿Y qué hacen? Hizo venir gente, dice, o sea, otras personas, otros pueblos, otras naciones, de Babilonia, de Cut, de Abá, de Hamat, de Sefarvaim, y las establece en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas, Es decir, mi otro se maite, ¿verdad? Y ciertamente estos otros también van a ir a otro lugar. Pero aquí atención, porque son solamente los varones, los separan justamente, y de ahí viene la mezcla después, porque las mujeres quedan a disposición de quién, y de los soldados que vienen de estos lugares, tanto de Babilonia, como de Cut, como de Abá, de Hamat, de Sefarvaim. Y así es como estamos diciendo que pierden la pureza de la sangre y la pureza entonces también de la propia fe, de la religión, porque siempre se traen sus propios dioses, cada pueblo, cada nación. Recordemos que en ese tiempo, en todo caso, nosotros teníamos lo que es todavía la monolatría. Se aceptaban varios dioses, muchos dioses, cada nación tenía su propio dios. Yo tengo el mío monolátrico, por eso es monolátrico, el mío, mono, uno, mío. Pero acepto la latría, o sea, la adoración a muchos otros dioses. Es como si fuese el politeísmo, solamente que yo no soy politeísta, yo soy monolátrico, tengo un dios. Pero, como existen muchos dioses, ahí está el politeísmo, entonces cada uno ustedes pueden tener sus dioses. No sé cómo se llama tu dios, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo. Es como en el fondo, hoy también nosotros vivimos, porque muchos andan solamente detrás del dinero, otros andan solamente detrás del poder, otros andan solamente detrás a ver cómo le puedo engañar a la gente, hacer licitaciones corruptas, etc. O sea, cada uno tiene su Dios. Vea la diosa, vea la pecueriloico. Eso es tu Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que aquí nos está mostrando, ¿verdad? Y es un problema serio porque dice, no es solamente la pureza de la sangre, sino que también es la pureza de la fe, porque comienzan a contaminarse con las otras idolatrías. Pero cuando comenzaron a establecerse en ese lugar, no veneraban al Señor. Y el Señor envió contra ellos leones que hicieron una masacre. Y así entonces te va narrando. Esto es muy importante, queridos amigos, que vayamos un poco conociendo. Esto estamos leyendo desde el Antiguo Testamento, pero que nos da la base para que entendamos cuál era la realidad en ese momento que vivía Israel. En el tiempo de Jesús, ¿por qué se encontraban estas rivalidades entre los samaritanos y entre los judíos? ¿Y por qué entonces
esto de que había como un cierto desprecio hacia los paganos. Entonces, queridos amigos, terminamos por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a seguir sobre este tema que es tan importante. Por hoy me despido, les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.